a Dios, nos han pedido que habláramos, que es lo único que sabemos hacer, desde luego. Y el tema merece que lo analicemos en profundidad, porque es uno de los tantos temas que muchas veces se tocan superficialmente, sin ahondar en él, y deja grandes incógnitas por resolver, que muchas veces también quedan sin respuesta. Y es el problema de las sanaciones espirituales y todo lo que ello involucra. ¿Y por qué es interesante que nosotros, que tenemos los fundamentos espiritistas, profundicemos en ese tema? Porque entran en juego, en la cuestión de las sanaciones espirituales, diferentes aspectos que pueden solamente ser realizados desde el punto de vista de la doctrina espiritista. La mediunidad, la ley de causa y efecto, el origen de las enfermedades, los resultados de las cirugías o cualquiera de las características en que se lleven a cabo esas sanaciones. Todo esto tiene un porqué. Y eso es lo que trataremos de explicar, siempre pidiendo disculpas, porque en determinado momento tendremos que hablar de nosotros mismos, que somos el exponente de esta situación que hemos vivido gracias a la misericordia de Dios y el auxilio que nos han dado los espíritus a través de los años. Y pedimos disculpas en razón de que podríamos hablar de otras personas que vivieron la misma experiencia, pero los que nos han estado siguiendo de cerca en los últimos años saben muy bien los avatares, los altibajos que nos ha llevado esta lucha casi constante contra el cáncer, que es nuestro fiel compañero desde 1987. Desde que Allan Kardec científicamente expuso la realidad de la mediunidad, muchos ríos de tinta se han utilizado para hablar en favor o en contra de la mediunidad. En aquellos que consideran que es un fraude y en aquellos otros que tuvieron que rendirse ante la evidencia de un hecho tan notable como es lo que afecta a la salud orgánica o espiritual del individuo. ¿Y por qué se han corrido tantos ríos de tinta? Por una razón muy sencilla, porque la gente no está acostumbrada a ciertos fenómenos y cuando se encuentra frente a ellos los define como fenómenos milagrosos. Por empezar, el origen de la palabra fenómeno viene del griego y quiere significar que es algo que aparece, que se nos muestra. Por lo tanto, siempre es un fenómeno natural. Es probable que no conozcamos las leyes que provocan el fenómeno, pero no quiere decir que no sea regido por las leyes de la naturaleza. En consecuencia, si hay unas leyes que dirigen ese fenómeno, tenemos que darnos cuenta de que es una cuestión cotidiana, que es más común de lo que nosotros suponemos. Antes de Kardec, el fenómeno de carácter mediúnico, bueno, era natural que se considerara como milagroso. Pero tan pronto como Kardec en 1861 presentó el conocimiento de la cultura de Francia y por consiguiente del mundo, el libro de los medios, donde él no solamente regulaba la práctica de la mediunidad, sino que iba mucho más allá. Hacía la aportación fantástica de un nuevo tratado de psiquiatría que es relacionado con el capítulo 23 de las obsesiones que se encuentra en ese libro y que abrió un panorama enorme en la problemática de las alienaciones mentales. Y él, con esa meticulosidad que le caracterizaba, fue desentrañando el problema de las dificultades de las enfermedades mentales y las consecuencias de la alteración de la personalidad. Teilhard de Chardin
que era un filósofo religioso jesuita, él decía que el mayor fenómeno de la naturaleza era el hombre. Y evidentemente le puso el fenómeno hombre a uno de sus libros más importantes, porque el hombre es un fenómeno natural. Y todo lo que acontece con el hombre tiene una vinculación directa con su actividad en la Tierra. Cuando Kardec escogió la palabra medium para nombrar al intermediario de los dos mundos, él quiso poner un nombre nuevo para las cosas nuevas. El espiritismo había salido hacía apenas 4 años y por consiguiente estaba ganando un gran campo de acción, sobre todo en el terreno intelectual. Y por esa causa, él dispuso que el intermediario de los espíritus y de los hombres sería medium, que es una palabra del griego, también, del latín, que viene a decir que es el intermediario entre dos cosas. Y de esa manera, el medium pasaba a ser el intérprete del pensamiento de los espíritus para poder expresar con las propias condiciones vocales, psíquicas, escritas a los hombres, leyéndoles el mensaje que ellos habían enviado. No vamos a entrar a hablar de los mediums que sirvieron para realmente demostrar la capacidad de que disponían para poder manifestar el pensamiento de los espíritus. Mucho más había de eso, porque no era solamente la idea, era el accionar, dado que en el libro de los medios, Kardec señaló perfectamente claro que había un tipo de fenómenos a los que llamó efectos físicos que se referían plenamente a la actividad de los espíritus sobre la materia propiamente dicha. Y cuando decimos efectos físicos, no nos referimos al físico, al organismo solamente del hombre, sino a la actividad, el desplazamiento de objetos y otra serie de situaciones que se planteaban en el campo de la investigación, sobre todo a finales del siglo XIX, que era cuanto mayor auge habían tenido los fenómenos que Kardec había definido como fenómenos espiritistas o espíritas, y había dentro del dogmatismo científico, que es tan absurdo como el dogmatismo religioso, había, decíamos, el afán de borrar de un plumazo todo lo que tenía referencia al espiritismo, como si tratando de evitar el fenómeno por sí solo no surgiera y apareciera. Aunque tenemos que reconocer que no era el fenómeno lo que le interesaba a Kardec, y sí la filosofía, la doctrina espírita. Que la doctrina espírita nació por boca del fenómeno, pero puede prescindir totalmente de él. La doctrina espírita es la columna vertebral de un cuerpo filosófico. El fenómeno es apenas la puerta del edificio, que es una cosa completamente diferente. Pero los espíritus, en su sabiduría y en su afán de seguir demostrándole al hombre que no era solamente un cúmulo de nervios, órganos, huesos, había algo más, y era justamente esa capacidad espiritual que dominaba al ser mientras se encontraba con el suficiente fluido vital y lo que quedaba de él después de la muerte biológica, pasando esa esencia al mundo de los espíritus, que también había descubierto Kardec, porque todas las religiones decían que era el espíritu el inmortal, pero ninguna de ellas pudo probarlo. Tuvo que venir el espiritismo para probar que el espíritu era inmortal y podía comunicarse, que era más interesante todavía aún, y fuera del ámbito donde se pensaba que podía solamente manifestarse el espíritu. En la antigüedad se recurría a los templos, los medium, las intermediarias, las pitonisas, las sibilas, aquellas personas, las vestales, aquellas personas que estaban preparadas dentro del misterio de los templos en las religiones antiguas. Pero eran seres que tenían capacidad, no era la preparación exterior,
sino la capacidad psíquica que les permitía convertirse en mediums. Pasado el periodo de investigación, que duró aproximadamente hasta las primeras décadas del siglo XX, muchos fenómenos se produjeron. Llamó mucho la atención las realizaciones que efectuaban los espíritus a través de los intermediarios de que ellos disponían. Y sobre todo en el campo científico se empezó a indagar fenómenos que escapaban a las leyes naturales. Entonces, y sobre todo por el hecho de que eran fenómenos que no podían ser regulados dentro del campo de la psicología general, normal, a lo que estaban acostumbrados. Porque recordemos que en 1881 en adelante empezaron a hacer grandes investigaciones en el campo del psiquismo, grandes realizaciones mediúnicas en la Universidad de la Sorbona de París, pero no les bastaba a los científicos eso, y siguieron investigando. Y los fenómenos espirituales los amigos espirituales no tuvieron dudas en seguir mostrándose para que se comprendiera que ellos eran una realidad irrefutable. Para 1934 aproximadamente apareció un investigador notable, Joseph Van Rijn, y su esposa Louise Rijn, que se decidieron a investigar en profundidad los fenómenos que ellos consideraban paranormales, o sea, fuera de la normalidad. Y surge la parapsicología, una idea de investigación psicológica que no estaban habituados, y se ponen a realizar prácticas y ensayos de fenómenos que se consideraban solamente fuera de la normalidad, pero eran mucho más normales, como dijimos al principio, de lo que la gente suponía. Eso llevó forzosamente a que las experiencias que se estaban realizando en los laboratorios en el campo de la parapsicología se fueran establecidas en dos grandes sectores: los fenómenos de carácter intelectuales y los fenómenos de carácter físico, hasta que en determinado momento, presumiblemente porque así estaba programado por los espíritus superiores, aparecieron una serie de fenómenos que estaban vinculados a la muerte o a los muertos, y ello exigió todavía un estudio más profundo. Para ese entonces había otra escuela de parapsicología, que era la escuela que dependía de la Unión Soviética, y que con Joseph Van Rijn, como dijimos, el padre de la parapsicología, había un intercambio de conocimientos, de experiencias muy interesante, hasta que Joseph Van Rijn se rindió ante la evidencia de que los muertos, encomillado, podían comunicarse. Y los rusos, los soviéticos, decidieron que no era así, que ellos no aceptaban que existiera un remanente del individuo que había vivido en la Tierra y que se pudiera manifestar. De allí entonces vino la división de la parapsicología sin alma de la Unión Soviética y la parapsicología con alma de Joseph Van Rijn. Los fenómenos que ellos estudiaron fueron notables. Para la década del 40 más o menos surgieron una cantidad de sensitivos, como les llamaba la parapsicología, de manifestaciones de carácter impresionante, que no podían menos que comprender la legitimidad del fenómeno, porque, por ejemplo, ellos trabajaban con una notable medium que se llamaba Ellen Garrett, una mujer de la sociedad americana, vivía en Boston, tenía una capacidad intelectual muy interesante, pero ella vivía experiencias que negaba. Ella afirmaba que había dos entidades que trabajaban a través de ella, pero ella decía que no era medium. Esa dualidad que muchas veces tienen las personas, es decir, creen y dudan, aceptan y niegan. Y Ellen Garrett, cuando caía en trance profundo, en una oportunidad se manifestaba un espíritu que se llamaba Ubani. En otra oportunidad, en otro estado de trance, se manifestaba otro espíritu que decía llamarse Adib Latuf.
y cuando ella estaba en trance normal, nada sucedía. Pero los médicos empezaron, viendo la capacidad psíquica de esta mujer, comenzaron a hacer experiencias en un campo que no se había todavía recurrido a él. Estando ella en estado normal, se extraía sangre de su brazo, que se colocaba en un tubo de ensayo y ahí se dejaba. Cuando ella caía en trance profundo, manifestaba el espíritu Abdil Latuf, le extraían sangre de nuevo y lo colocaban con el rótulo suficientemente claro que decía Abdil Latuf. Y aun cuando Ubani incorporaba en ella y se producía el trance, le sacaban sangre también. Para asombro de los médicos, la misma sangre tenía una diferencia entre sí de cada una de las personalidades que se manifestaban, lo que llamó la atención. Por ejemplo, unos absorbían la adrenalina con mayor facilidad, otros tenían una cantidad de corpúsculos que carecía uno y el otro, y así sucesivamente. Lo que llamaba la atención era el mismo elemento sanguíneo que estaba teniendo manifestaciones materiales, constatables, de diferente naturaleza. No conforme con eso, la colocaron a ella para hacerles estudios de electroencefalograma. Sacaban su electroencefalograma de estado normal, no pasaba nada. Ella estaba en trance con Abdil Latuf y era una alteración en la grafía del electroencefalograma sorprendente. Cuando lo hacía Ubani, era exactamente lo mismo. Los médicos no podían entender cuál era la razón de por qué la misma persona tenía manifestaciones que de alguna manera eran electrocientíficas tan diversas, pero los espíritus seguían manifestándose y afirmando que ellos eran entidades individuales e independientes de la señora Garrett. Y ella tuvo una fundación de investigaciones parapsicológicas muy importante. Solamente nos detendremos ahí en ese terreno para que ustedes vean lo que los espíritus eran capaces de hacer. En la década del 60, en Brasil, que fue uno de los lugares que tuvo mayor número de fenómenos paranormales dentro del campo espiritista, que tenemos un recuerdo en la historia de la fenomenología. Aparece un hombre vulgar que era viajante, representante de empresas que viajaba por el Brasil, y una noche, o mejor, una madrugada, vienen a golpearle la puerta del dormitorio del hotel, de un hotel del costado de la carretera, que en aquella época no era una cosa de lujo, ni mucho menos, a fin de cuentas él era un camionero, un representante. Y el hombre que estaba en la habitación de al lado le dice al dueño del hotel y a la gente que estaba rodeándolo: él me lo hizo, él fue el que lo hizo. Y él estaba durmiendo y dice: ¿pero qué fue lo que hice? Tú entraste anoche a la habitación mía y con una gilet, una hoja de afeitar, me hiciste un corte aquí, y ahí está la sangre, ahí están los pañuelos, pedazos de sábana, y me sacaste un tumor. Yo no sé quién estaba más en peligro de vida, si el enfermo o el pobre individuo que se llamó, tenía el sobrenombre José Arigó. ¿Por qué? Porque él ignoraba que tenía las condiciones psíquicas para realizar esas cirugías. A partir de ahí, fueron miles y miles de personas que recibieron el beneficio de las cirugías que practicaba José Arigó. El espíritu que dirigía esos trabajos decía llamarse Dr. Fritz. Afirmaba haber muerto en la Primera Guerra Mundial, mientras estaba asistiendo a un hospital de campaña en plena guerra, y las bombas lo mataron a él y a 2 colaboradores más y a una enfermera. Uno de los colaboradores era
Arigó, que había reencarnado para colaborar en la tarea de rescatar las deudas de carácter espiritual que ellos tenían. Porque tanto Arigó como el doctor Fritz y el otro personaje del que hablaremos de aquí a poco, eran personas que habían cometido graves errores en el campo de la ciencia, en el terreno de los abortos. Entonces ellos habían utilizado el conocimiento científico para practicar abortos y naturalmente ello les había creado una grave deuda con la justicia divina. Entonces vuelve Arigó a la tierra para pasar a ser en su momento, como acabamos de ver en forma inesperada, un instrumento del espíritu Arigó. Las cirugías que hacía Arigó eran espectaculares, eran hasta circenses, es decir, uno daba la impresión de estar en un circo. Él hacía a mano un cuchillo de esos pequeños, de pelar patatas, entonces agarraba el cuchillo y decía, bueno, te voy a operar de ese ojo. Se apoyaba así y pasaba el cuchillo por el borde del zapato, la suela del zapato, y decía, esta es la asepsia que yo tengo que hacer. Y ahora, así, y le clavaba el ojo, en el ojo, que dejaba el cuchillo ahí temblando, y toda la gente horrorizada. Ustedes se imaginan, era un espectáculo, pero era un espectáculo, era para llamar la atención, pero una realidad, porque las personas que durante tantos años fueron a Arigó salían sorprendidos. Yo he visto películas de José Arigó haciendo cirugías que uno salía así, porque daban ganas de vomitar. Honestamente, era además otra cosa, en cuanto veía salir la sangre dice, nada, sangre no, Jesús no quiere sangre. Él hablaba así con una voz muy cargada de acento alemán, Jesús no quiere sangre, y automáticamente paraba de salir sangre. Bueno, los fenómenos de Arigó fueron increíbles, hasta el punto que en un momento dado hay una corte alrededor de los médiums que portan una mediunidad ostensiva y terminan por perderlo. Él había ya, su familia, había hecho prácticamente un negocio del trabajo que tenía que hacer para los espíritus. Había montado farmacias, había montado hoteles y había adquirido mucho dinero. Como eso, lógicamente, perjudicaba la tarea e iba en desmedro de la actividad que tenía el sello espiritista, porque solamente el espiritismo podía explicar eso, entonces él tuvo un accidente automovilístico en la carretera entre Santos y San Pablo y falleció. En aquel momento falleció, vamos a dejarlo ahí, porque muchas veces decimos desencarnó y no sabemos si todavía no está aferrado al cuerpo, ¿no? Pero falleció. Pasaron los años y esto fue en la década del 60. Pasaron la década del 70, hubo otros elementos que sostenían que el doctor Fritz trabajaba por ellos, pero no había nada confirmado. En el año 80, en la década del 80, surgen dos elementos interesantes, en dos campos de acción diferentes. Por un lado, el de las sanaciones. Un médico que era cirujano en la tierra, en esta encarnación, ya se había hecho famoso por las cirugías que hacía, y se había hecho famoso por lo que cobraba con esas cirugías. Entonces, un buen día, él pasa a trabajar en estado de trance. El doctor Fritz comienza a manifestarse a través de él y hacía cirugías impresionantes. Pero no se podía decir cuáles eran las cirugías espirituales y cuáles eran las que hacía José Arigó. Y los periodistas, que son una plaga, con toda honestidad, porque ellos siempre le van a buscar la quinta pata del gato, descubrieron que este buen señor realizaba también sus negocios. Ahora, no sabían cómo atacarlo, si al doctor Fritz o a él, que se llamaba Edson de Queiroz.
y todo lo que él explotó económicamente llevó al caos la tarea que él tenía que cumplir, porque naturalmente se había apartado de la línea de conducta que correspondía para la tarea de esa envergadura. Arigó no era médico, pero realizaba cirugías increíbles. Pero a partir de determinado momento, y antes y después de la muerte de Arigó, se suprimieron las cirugías a campo abierto, la emanación de la sangre, porque era un espectáculo innecesario, decían los espíritus superiores. Ya habían llamado la atención con las cirugías de Arigó. Pues bien, este señor Edson de Queiroz, sustituto de Arigó, que trabajaba con el auxilio de Dr. Fritz, ya conocido por todos por el descaro con que él cobraba, que la gente iba a verlo para tratar de resolver sus problemas, y él decía, bueno, si no me pueden pagar no hay problema, no le voy a cobrar, y después le va a cobrar por anticipado lo que él decía, no, yo como cirujano tengo que cobrar, si el doctor Fritz no cobra, y creó un escándalo. Los periodistas hicieron, yo tengo todos los reportajes que le hicieron, estoy felizmente muy bien documentado, porque es un tipo de cosas que afectan el sentido moral que tiene la doctrina espírita, la ética que tenemos que tener los medios. En consecuencia, yo, cada vez que surge un problema de esa naturaleza, estoy muy bien documentado. Consecuencia, el hombre que se había hecho millonario con la explotación de su mediunidad viene a ser matado, asesinado por $50 por un guardián que custodiaba su casa, a quien él le negó pagarle, y el hombre sacó un cuchillo y lo mató. ¿No? Es decir, el medium se había salido del camino del correcto que correspondía, había perdido la protección, y fuerzas negativas, que siempre las hay, dominaron a un pobre hombre que lo mató para sacarlo del medio y no promover más escándalo. Para ese entonces aparecieron los otros fenómenos, de los cuales ustedes algunos ya conocen: la psicopictografía, los mediums pintores, que llamaban la atención primero por la rapidez con que realizaban, con la exactitud de los trazos que producían. El fenómeno más legítimo que hemos visto nosotros fue el de Gasparetto, que hasta llegaba a pintar con los pies, un retrato con un pie y otro retrato con otro pie, o con las dos manos, que era imposible negar la legitimidad del fenómeno. Lo que siempre hemos cuestionado, como es natural, porque hasta los propios Marchand, que son los expertos en arte, ninguno jamás quiso afirmar que el cuadro era de Renoir, de Rembrandt, de cualquiera de los impresionistas. Está hecho al estilo de Picasso, de Rembrandt, de lo que sea, pero no puedo afirmar que es Rembrandt, que es Picasso, porque lógicamente no aceptan la posibilidad de que los espíritus pudieran venir y manifestarse de esa forma, cosa que, como es natural, no podían aceptar. Pero ustedes vean que fue así como una luz de bengala, un fósforo. Llamó mucho la atención y aparecieron así como aparecen los hongos en otoño después de una lluvia. Muchísimos. Hubo mucha explotación en la credulidad de la gente. Un día, estando en Colombia, fui a visitar a una persona que estaba vinculada a la alcaldía de la ciudad donde yo iba a hacer las conferencias, y entonces me muestra un cuadro muy interesante y yo le pregunto, qué bueno, ¿no? Le digo, tener un Picasso en casa. ¿Y cuánto pagó? Me dijo, $500. Y yo, que no nací para quedarme callado, le dije, ¿cuántos kilos de pan se podrían comprar y matar el hambre con $500, verdad? Me dijo, claro,
Pero imagínense, tener un cuadro de estos, por favor. Le voy a decir más. Nunca sentí que un cuadro, por más que sea psicopictografado por espíritus superiores en el tema, me ha impresionado. Tiempo después, hablando con un joven que estaba en el auge de la psicopictografía y que estaba también en el auge de la vanidad, porque hay determinadas cosas que fomentan la vanidad, y no hay nada peor para el medio que el problema de la vanidad. Entonces, no hablaba más que de los cuadros que le hacía él. Entonces yo le dije: Jorge, ¿estás muy contento con lo que haces? Sí, me dijo. Imagínate, Juan, la gente me llama para que yo vaya a pintar. Y digo: ¿y tú crees que estás haciendo lo que corresponde? Quedó desorientado. Me dijo: no entiendo. Digo: sí, esa es tu tarea como medium. ¿Y cuál otra? La gente le interesa ver el fenómeno. Le digo: mira, Jorge, yo no tengo cuadros psicopictografiados en mi casa. Yo tengo óleos, tengo grabados, tengo cuadros de algún valor material, pero no son de trabajos mediúnicos. Y cuando yo miro un cuadro, incluso psicopictografiado, que he estado en otra casa, y estoy con un problema emocional, no consigo que el cuadro me traiga paz. No consigo que el cuadro me transmita algo que yo estoy necesitando. Me dice: ¿y qué debo hacer? No, yo no soy quien para decirte, pero yo en tu caso le pediría a Lidia que, si fuera posible, me diera una tarea que fuera más sutil, porque esta tarea puede llevarte al fin de tu carrera como medium. Porque hoy pintas esto, mañana quieres pintar más grande, y entonces es importante. Viene alguien y te dice: por ese cuadro yo te doy $500. Pero yo entonces voy a pensar en crear un hogar para niños. Porque, mis amigos, hay mucha necesidad de atender a los niños. Pero ¿por qué solamente los pintores psíquicos son los que se ocupan de querer montar un asilo para niños? Si cualquiera que tenga buena voluntad no tiene por qué explotar su mediunidad para hacer un asilo para niños. Es nuestro criterio. No estamos acusando a nadie, no estamos criticando a nadie, estamos tratando de llegar a comprender el porqué de determinadas situaciones en que los medios se colocan. Bueno, digo, yo te diría: consultes con tu guía, tal vez él te dé la orientación de vida. Pasaron 2 años, volvimos a la misma ciudad. Como ustedes saben, nosotros viajamos mucho. Volvimos a la misma ciudad y le digo: Jorge, ¿cómo estás? Una persona que yo tengo aprecio, ¿no? Dice: muy bien, pero quiero que sepas una cosa. Ya no hago más cuadros. Dentro de mi alma yo me sentí muy feliz, pero temía expresar lo que yo estaba sintiendo, porque quería saber primero las razones. Cuando me hablaste en aquella oportunidad, yo me quedé preocupado, porque tal vez tú, como persona mayor, más experimentada en el campo de la mediunidad, a lo mejor podrías estar siendo instrumento y darme una orientación que yo no quería percibir. ¿Y qué haces ahora? Bueno, la energía mediúnica, estoy psicografiando libros de consuelo. Bueno, ya por lo menos es algo, porque si algún día alguien tiene una angustia, coge un libro mediúnico, abre una página y va a encontrar una orientación, una palabra, cosa que no le va a dar el cuadro. Suprimido el problema de la psicopictografía y de las cirugías, que ya parecía que el doctor Fritz se había muerto, porque no aparecía por ningún lado. Un día me dice Divaldo, era principios del año 80, Divaldo tiene un infarto, queda prácticamente con la mitad de su corazón necrosado, prácticamente muerto. Y me dice: mira, estuve tan mal, pero Chico Xavier
me mandó a ver un medium que vive en San Pablo. Y te puedo asegurar, Juan, que mi corazón está nuevo. Tanto es así, ustedes saben cómo es Rivaldo contando sus historias, ¿no? El día que el médico le dijo, cuando él tuvo el infarto, que era cuestión de horas, y lo mandó a ir a la cama, a reposar, él se sentía muy mal, realmente. Tenía fatiga, no podía hablar. Faltaban 5 minutos para comenzar la sesión mediúnica en el centro espírita, allá en la mansión del Camino. Y él estaba ahí, esperando morirse, como él dice. Y le aparece Juan Ariángel, su espíritu guía, y le dice: ¿qué está haciendo acá? Hermano, usted no sabe que me estoy muriendo. ¿Y eso qué? Levántese a trabajar. Pero hermana, me estoy muriendo. Yo me morí hace tantos años y estoy trabajando. ¿Qué tiene miedo? Entonces mandó a llamar a 2 de sus hijos y los llevaron prácticamente en andas en la sesión mediúnica. Ahí fue donde los espíritus hicieron el primer tratamiento para prepararlo para la cirugía que habría de hacerle después otro médico. Lógicamente, cuando se enteraron de que Rivaldo estaba con infarto, todo el mundo se alborotó. Y Chico Xavier le hace hablar por teléfono y le dice que se vaya a San Pablo a ver un medium que hacía cirugías sorprendentes. Ahí no era el doctor Fritz, sino llevaba el nombre del espíritu, era Kamura, un espíritu que había vivido 300 años antes en Japón, pero estaba haciendo verdaderos prodigios en el terreno de recuperar la salud de la gente. Y allá se fue Rivaldo, se fue con Miguel de Jesús. ¿Estuvo acá Miguel de Jesús? Bueno, algún día le podrán preguntar. Dice que cuando Rivaldo estaba preparado para hacer hecha la cirugía, a corazón abierto, a pecho abierto en la camilla, primero le aplica una inyección y Rivaldo gritó. Entonces Miguel de Jesús le dijo: este tío es un cobarde. Entonces Rivaldo le dice: doctor Kamura, ¿le puedo pedir un favor? ¿Cómo no? Aplíquele una inyección a Miguel de Jesús. Y el espíritu, que no tiene nada en la mano, hace así. ¡Ay! Gritó Miguel de Jesús. A partir de ese momento, él me comentaba de que realmente el fenómeno era extraordinario. Si yo miraba con horror, veía mi corazón moviéndose así. Le digo: ¿y no tenías miedo de morirte con el susto? Dice: mira, ya estaba prácticamente muerto. ¿Y no te corría el sangre? Nada. Y él: ¿pero se mueve así el corazón? ¿O se mueve así o así? No, hace así. Yo quería saber todo. No porque me interese la anatomía, sino porque me interesaba el fenómeno. Bueno, lejos estaba yo de imaginarme que algún día iba a caer en la mano del doctor Kamura. Pasa el tiempo, en 1987 yo salgo a hacer una gira por América. De Buenos Aires fui a Chile, de Chile tenía que ir a Perú, a Colombia, a Panamá y volver por Brasil. Cuando llego a Chile, el día siguiente, cerca a la mañana, cuando amanecí, yo sentí una gran dificultad para orinar. Me llamó la atención. Nunca he tenido la menor manifestación de esa naturaleza. Fue avanzando el día y yo tenía más dificultad para orinar. A las 3:30 de la tarde, yo tenía que hablar a las 6. Le digo: por favor, llévenme a un hospital médico, yo no puedo seguir así, porque los dolores eran terribles. Tenía la sensación de que se me iba a reventar la vejiga. Entonces me llevan al hospital, me colocan una sonda y me retiran 600 centímetros de cúbicos de orina. Y el médico cometió el grave error, me había colocado una sonda, retira la sonda y al día siguiente yo estaba en las mismas condiciones. Pero cuando le retira la sonda le digo: bueno, doctor, explíqueme por favor qué es lo que tengo. Me dice: usted tiene una obstrucción, evidentemente hay un tumor. Digo: ¿y el riesgo? Porque yo tengo que seguir viajando. No, vuélvase a su tierra y hágase operar inmediatamente. Cuando me dijo así, yo soy muy valiente, pero me arrugué
que no se imaginan cuánto, ¿no? Vuelvo a mi tierra para esto todo el domingo y la mayor parte del lunes sin orinar. Yo recuerdo que iba en el avión hizo una escala en la ciudad de Mendoza. Cuando carreteaba, yo no sabía cómo ponerme, porque los dolores en el bajo vientre eran tan fuertes que no podía imaginar que iba a resistir el resto del viaje. Estaba sentado, me había buscado un asiento al lado del baño del avión, iba al baño, no conseguía eliminar una gota de orina y me daba la cabeza contra la pared de la desesperación, ¿no? Cuando yo había hablado que me fueran a buscar, me llevaron directamente a la clínica y entonces me atendieron y me sacaron 1,5 litros de orina. Y me dice el médico, ¿y qué tal? Perdone, pero le dije, el mayor orgasmo de mi vida. Digo, ¿qué hacemos, doctor? ¿Qué hacemos? Acá hay que meter cuchillo y cuanto antes. No, bueno, a meter cuchillo. Pero estaba en una clínica privada que la seguridad social no me iba a reconocer y me iba a crear serios problemas económicos, cuando yo tenía uno de los mejores servicios sociales para cualquier elemento. Entonces hablo con un amigo, en aquel entonces yo era bancario, hablo con un amigo y me manda a buscar. Y me dice, mañana está en el hospital de los bancarios, y efectivamente fuimos al hospital de los bancarios y ahí quedó establecido que sería necesario que me hicieran la cirugía, me internaron ahí, pero yo les puedo asegurar que desde el día 15 de marzo, que fue cuando yo sentí la primera dificultad, hasta la noche del 31 de marzo, extraña coincidencia, era el día de la desencarnación de Kardec, en más de una oportunidad yo deseaba morirme, porque los dolores eran terribles. Yo quería morir, no quería seguir viviendo. Y ahí tuve una experiencia de orden psíquica muy interesante. Tuve un desdoblamiento y los espíritus me llevaron a recorrer todo el hospital desde el punto de vista espiritual. Y lamentablemente no traje el material, lo tengo, pero si mañana tenemos, y si les interesa, por supuesto, ¿no? Si tenemos un ratito, lo podemos dar lectura, que es una cosa muy rápida. Efectivamente, me sacaron el tumor que estaba encima de la próstata. Pero a raíz de ahí había que tener mucho cuidado porque no se sabía. El tumor era cancerígeno, pero no se sabía si podía haber dado lugar a metástasis o algo por el estilo. No tuve ningún problema, nunca hasta el día de hoy, siendo un enfermo de próstata, jamás tuve ninguna manifestación ni síntomas de la enfermedad. Pasan los años y en el 91 yo tenía que ir a un congreso a San Pablo. Estaba en San Pablo, unos días antes me había ido a Curitiba, que son 400 kilómetros de San Pablo. Estaba en casa de una gente amiga, hace 40 años que nos conocemos, y me dice el jefe de la familia, oye, va a estar aquí el médium de San Pablo que hace las cirugías y te saqué un número. Digo, ¿para qué? Si yo no tengo necesidad. No, pero mira, mejor que un problema del cáncer. No, le voy a quitar el lugar a otra persona que puede necesitarlo. ¿Para qué? No, pero mejor que sí, que no, que sí. Bueno, entonces él tuvo una técnica muy interesante. Evidentemente eran los espíritus que manejaban la cosa, ¿no? Entonces me dice, mira, tú asistes y por lo menos puedes comentarlo en tus exposiciones doctrinales. Ahí me gustó. Porque es bueno hablar de lo que uno sabe y sobre todo viviendo la experiencia. Fuimos. Era un sábado 12 de octubre
bastante calor, un día tranquilo, y llegamos y había una fila, por ejemplo, de unos 30 hombres. Y había estado atendiendo a otro tanto número de personas, de mujeres primero. Entonces yo me senté en una silla, ahí, y digo, bueno, voy a observar. Mi amigo tenía el número 2, y primero que él había un anciano, ¿no?, de unos 85 años, que caminaba y arrastraba el pie así, ¿no? Tenía una hemiplegia. Y le dice el médico, ¿qué le pasa? No se mueve. Entonces le quita el zapato, la media, y estaba el pie así, ¿no? Dice, ¿no se mueve? No. Era así, como si agarrara algo del aire y pasa por el empeine sin tocar, porque yo estaba mirando todo, ¿no? Estaba casi como Benjamín, registrándolo todo, pero en mi memoria, ¿no? Y él hace así, ¿cómo no se mueve? Sí que se mueve, le dice el espíritu. Entonces, y una cosa interesante, el medium en trance profundo con los ojos abiertos y fijo, como mirada de ojo de vidrio, así. Una cosa terrible, me impresiona ver a una persona que no pestañea. Producen una cosa extraña, ¿no? Bueno, el viejito dice, entonces puedo zambar. No, está recién operado, siéntese. Le toca el turno a mi amigo. Un hombre corpulento, le dice, quítese la camisa. Y se saca la camisa. Pero me daba la espalda a mí, y ahí yo no podía ver nada. Por una cuestión de educación, yo no podía mirar así. Imagínense, es una falta de respeto. Entonces me pongo ahí a esperar. Termina con mi amigo y me dice, venga usted. ¿Yo? Sí, usted. Digo, ¿y por qué? ¿Qué le pasa? No, nada. Nada. Bueno, la constante amenaza del cáncer. Eso sí, no nada, me dijo. Entonces él dice, voy a operarlo, lo voy a preparar y lo voy a operar. Cuando me dijo así, me conocí todo. Entonces le dije, mire, yo no soy de aquí y no me va a poder operar, porque yo me voy de viaje el lunes. Me dijo, ¿cuándo se va? Estoy en el sábado. Le digo, me voy el miércoles. ¿De dónde es usted? De la Argentina. La Argentina de Menem, me dijo. Todavía me cargó. Entonces me dice, entonces lo opero ahora. Ahí fue la cosa. Ya no tenía escapatoria. Me dice, sáquese la camisa y bájese el pantalón hasta el pubis. Cuando me dijo así, yo dije, bueno, estamos en un terreno medio raro, ¿no? Evidentemente. Bueno, si te cuento, ya se termina la exposición. No, a mí lo que me llamó la atención porque justamente era la zona de riesgo, ¿no? Entonces, me sacó la camisa, él primero hace así, y acá, en el esternón, yo siento el pinchazo y grité, me dijo, ¿duele? Claro que sí. Dice, bueno, esto no va a poder decir que es autosugestión. A mí no me hizo ninguna gracia. Y entonces, inmediatamente, vuelve a agarrar algo que a mí me hubiera encantado ver qué era. Porque cuando él me aplica la inyección sin tener nada en la mano, yo sentí que algo me estaba haciendo un efecto tipo whisky, ¿no? Y yo, cuando él iba a empezar a trabajar, yo cerré un ojo, pero el otro lo tenía abierto. Un ojo para no distraerme y ponerme en oración, pero el otro para ver qué me iba a hacer. Y agarrándome el pantalón así con la mano, ¿no? Ni más arriba ni más abajo, manteniendo la línea Maginot. Entonces, cuando él vuelve a hacer así y me corta acá en el corazón. Pero inmediatamente hizo así. Y yo miré, no sangró, no se abrió, nada. Y de ahí pasó al abdomen, desde la próstata al ombligo, ¿no? Así. Aclaro que cuando me habían hecho la cirugía en el hospital,
la cirugía acá en la Tierra, ¿no? Que hoy por hoy tengo 23 cirugías hechas en la Tierra, fue del miembro al ombligo, ¿no? Era una cirugía diferente. Bueno, y él cortando y yo sintiéndome peor. Digo, yo no sé si es el miedo, que me daba una vergüenza bárbara desmayarme delante de todo el mundo, ¿no? Y sobre todo sin haberme subido el pantalón. Entonces me hace dar vuelta y me hace así, ¡zim!, del occipucio al sacro, toda la columna. Bueno, aquello fue como si hubiese cargado sobre mis hombros una bolsa de 50 kilos de patatas, ¿no? Bueno, me dijo, siéntese 5 minutos ahí y vaya. Bueno, cuando yo llegué a los 5 minutos, yo me quería ir, pero a cualquier parte, morirme, lo que fuera. No tenía fuerzas para vestirme ni nada. Llegamos, con mi amigo, iba manejando el coche y me dejó en la casa de su padre, se iba para allá. Yo le digo, pero no estaremos completamente embriagados, porque no puede ser. La sensación es terrible, es una inseguridad, uno no puede controlar los pensamientos, la vista parece que salta, ¿no? Menos mal que era un sábado y no había tránsito. Bueno, llegamos a la casa y entré a la casa, esto había sido a las 2 de la tarde, así que serían como a las 4:30 de la tarde. Me acosté un sopor profundo, no conseguía abrir los ojos. Me duermo y me desperté a las 9 de la noche, así, como me gusta dormir a mí, pero no bajo esos efectos. Cuando me despierto, enciendo la luz, el papá de mi amigo me dice, ¿cómo estás? Le digo, bien, pero muy debilitado, me gustaría tomar un cafecito. Me hizo un cafecito, me tomé y seguí durmiendo hasta las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana me desperté. El señor tiene hábito de los domingos levantarse muy temprano porque dirigía en aquel entonces un orfelinato, iba después al club, leía los periódicos y como los domingos no tenía empleada, comía en el club, pero como estaba yo, me dice, ¿cómo te sentís? Le digo, de momento bien, no tengo dolor, no tengo nada. Dice, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar el desayuno ahora y después, a mediodía, yo te vengo a buscar. Si estás bien, vamos al club a comer. Si no, yo traigo la comida. Dice, bueno, perfecto. Y un detalle, yo desayuné, me bañé, me higienicé y tengo una función intestinal cronométrica, que es lo que me permite viajar con tranquilidad por el mundo. No importa a qué hora yo me acueste, pero me levanté antes de media hora, tengo resuelto el problema para todo el día, ¿no? Les digo que es una gran ventaja. Y siguiendo la costumbre, desayuné, resolví el problema, me bañé, me afeité y me fui a la cama. A las 12 llega, me dice, ¿cómo estás? Bien. Era el caso de bajar al garage, en el ascensor, tomar el coche y salir. Fuimos efectivamente, estábamos en el restaurante y yo dice, ¿por qué? Son 3 días antes no se puede comer carne, hay 4 cosas: no carne, no tabaco, no alcohol, no sexo. Entonces 3 días después hay que hacer exactamente lo mismo: no tabaco, no alcohol, no carne, no sexo. Bueno, yo nada de nada. Entonces me portaba bien, pero cuando estábamos comiendo yo empecé a sentirme mal, un sudor frío, una sensación terrible y en el abdomen un dolor profundísimo. Digo, voy al baño, ¿te acompaño? Y dije, no, me voy solo. Fui al baño y los gabinetes de los lugares que son medianamente públicos son pequeños y yo no me iba a sentar en el water. Entonces me puse de cuclillas. Ustedes van a decir, pero este tipo, ¿por qué tiene que saber tantos detalles? Es que yo quisiera que ustedes no pasen la experiencia que pasé yo en ese momento. Me puse de cuclillas, que estaba más incómodo
si hubiera ido caminando, no sé, haciendo una promesa de 100 kilómetros, ¿no? Y estaba agarrado así y siento que estoy eliminando. Para horror de mi alma, estaba teniendo una hemorragia impresionante. Yo me quise morir. Digo, pero todavía no pude deducir por qué me quise morir. Si era por la hemorragia o por miedo de morirme adentro de un baño. ¿Se imaginan qué lugar más horrible? Bueno, la cosa es que, como pude, solucioné el problema, espantado de ver la cantidad. Nunca en mi vida yo he tenido una hemorragia, ni al extraerme un diente, nada, absolutamente, y menos por ese lado. Entonces, cuando me arreglé, me miré al espejo, estaba verde. Dije, yo me voy a morir. Salí del baño enseguida, ¿no? Y mi amigo me vio y dice, estás mal, muy mal, vámonos para casa. Bueno, para casa, y otra vez ese topor. Era una cosa que no conseguía tener los ojos abiertos. Me quedo dormido y al atardecer me despierto. Y me sentía muy mal, estaba con grandes dolores en el abdomen. Entonces me dice mi amigo, ¿qué podemos hacer? Yo no sé, voy a llamar al otro hijo que es médico, a ver si él puede solucionarte alguna cosa. Y vino el amigo, el médico, me toma la presión, me toma el pulso, me dice, yo no creo en las ideas que ustedes tienen, pero si tengo que hacer un diagnóstico, tú estás con un postoperatorio. Chocolate por la noticia. Yo sabía que sí, estaba en un postoperatorio. A que él creyera o no creyera no me importaba, pero que me diera algo para aliviarme. ¿Están casados? ¿Están cansados? Yo dejo aquí. ¿Qué entendieron? Casados. No me avisaste y yo sigo. Bueno, conclusión de este caso fue efectivamente los dolores que yo tenía eran gases que al pasar por la zona afectada me producían grandes dolores. Al día siguiente yo tenía que hacer una conferencia, pero había ido a buscar a dos amigos que iban a ir al Congreso de San Pablo. Se atrasa el vuelo 2 horas y yo estuve 2 horas parado en el aeropuerto sosteniéndome el vientre porque me dolía muchísimo. Esa noche tuve que suspender la conferencia la noche siguiente. Cuando estaba haciendo mis oraciones la noche del martes para el miércoles que comenzaba el Congreso, un espíritu amigo me aparece y me dice, cuando termine su compromiso con el Congreso, vuélvase a su casa. Está en serio peligro. Bueno, así fue. Yo tenía que recorrer 3.500 kilómetros más. Entonces volví a mi casa y mi hermana cuando me fue a buscar al aeropuerto me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Digo, no, después te cuento. Pero estás enfermo. ¿Por qué? Tienes unas ojeras impresionantes y evidentemente te pasa algo. Adelantaste el viaje. Después te cuento, no me voy a morir, ya, si no me morirá, no me muero. Casi muere ella cuando le conté toda la historia. Pues esa fue la primera experiencia que tuve con el doctor Canula. Pasó el tiempo y eso fue en el 91. Él me informó que los espíritus me habían dado una moratoria de 5 años. Es decir, que por 5 años yo no iba a tener ninguna dificultad. Porque cuando surgió el tumor en el 87, yo estaba en el fin de la prueba. Tenía que haber desencarnado. Pero probablemente ellos consideraron que era necesario que permaneciera. Lo cierto es que a partir de entonces trabajó mucho más que lo que trabajaba antes. Y así se fueron dando las circunstancias. Cada vez que aparecía un tumor, iba al médico de la tierra y se espantaba.
En el 93, sí, una hermana mía estaba muriendo de cáncer. Yo ya había tenido me habían sacado un tumor de aquí, de la tierra. Y cuando veo que me surge otro tumor, para esos días de que estaba mi hermana tan grave, entonces me voy a San Pablo, a ver al médico, que me hicieron un recauchutaje. Y lo interesante es esto, que donde él corta, entre comillas, queda una marca roja, así como quien se pincha con un alfiler, o se raspa, se rasguña con un alfiler, en una forma tipo, como una X, ¿no? Donde quiera que él pase eso. Bien, me voy, y él me hizo así, y me hizo la revisión completa. Cuando vuelvo a Buenos Aires, entonces se muere mi hermana, y porque lógicamente el cáncer en mi situación surge como consecuencia de una depresión. Mi hermana se estaba muriendo, para mí era un problema que me daba depresión, naturalmente. Entonces, cuando terminé con toda la problemática de mi hermana y ya me sentía bien, voy a ver a mi oncólogo. Entonces estaba con la historia clínica mía y me dice, sí, pero no está. Y digo, ¿qué busca, doctor? El resultado de la biopsia que le mandé a hacer. No me operé. ¿Cómo no se operó? Digo, no me hice la biopsia. ¿Y por qué? Mire, doctor, yo poniendo cara de idiota más de la que tengo, ¿no? Le digo, fíjese, se fue poniendo negro y un día que me estaba secando después de bañarme, se cayó. No, me dijo, no hay tumor cancerígeno que pase así, que se ponga como una pasa de uva, porque yo le había dicho que era como una pasa de uva. Así que, venga, agarra una lupa de este tamaño, bajo una luz y me mira y me dice, no está. ¿Qué dije, doctor? Se puso negro, se cayó, se secó y se cayó. En lo que yo le decía. Bien. La cosa es que cada vez que yo iba a control, ahí viene el marciano. Porque una de dos. O él había equivocado el diagnóstico, que no había equivocado. O algo había pasado. Yo no le podía decir a él lo que había sucedido, porque me ponen una camisa de fuerza y yo necesito moverme, ¿no? Entonces, pasa el tiempo. La más graciosa y la más rara fue en el año 2000. Cuando tuvimos el famoso problema acá en España, en 2001 llego a Buenos Aires y me encuentro con un problema de familia muy serio. No me afectaba a mí directamente, pero era el problema de un sobrino. Y ya el disgusto que he vivido aquí, más sumado a aquello, me dio una depresión increíble. El que me muestra que yo estoy mal es el espejo. Cuando yo me voy a afeitar, me veo, estaba gris. Y digo, ay, otra vez estoy con cáncer. Claro, la consecuencia de los estados depresivos. Voy al médico, que me hace los controles, digo, doctor, me parece que algo no anda bien. Y me dice, sí, efectivamente, te vas inmediatamente al urólogo, porque acá era donde estaba el tumor madre. A partir de ahí todavía. Bueno, efectivamente, empezó a operarme. A los 5 días yo era otra persona. Yo tenía que haberme hecho la biopsia el 25 de abril. Pero vete aquí, cuando el 24 me voy a buscar la orden, cae un papel. Yo tenía que haber hecho un control previo a la cirugía 15 días antes, así que no me podía operar. Llamo al hospital y transfiero la fecha, me dan para el mes de mayo, fines de mayo. Bueno, yo ya estaba tranquilo, porque yo ya me veía bien. Cuando
voy al médico, al urólogo, ya me habían hecho la biopsia, era el 8 de mayo, él me mira y vuelve a revisar, este era otro, ¿no? Me dice, qué notable. Digo, ¿qué pasa, doctor? Me dice, no tiene ninguna célula cancerígena. Digo, ¿y eso es bueno? Me dice, hombre, no tiene cáncer. Había eliminado todo el problema del cáncer de la próstata de nuevo. Y así fueron varias veces que se fueron dando las circunstancias. En el mes de octubre del año pasado, yo estaba en Estados Unidos y había tenido un viaje muy difícil, había habido muchas dificultades, incluso se me había perdido el equipaje, me habían dado de baja en la reserva de la compañía, tenía que pagar $900 más que me iban pidiendo limosna en la Quinta Avenida y iba a poder conseguir. Yo no sabía cómo iba a volver, ¿no? Pero tenía que volver. La cosa es que cuando llego a Miami me dicen, Kamura te va a atender mañana. Digo, qué bueno. Oye, yo sabía que eso me iba a reforzar. Y vamos, llega el momento, había unas 30 personas alrededor mío. Pero detrás de una mampara había 200 para ser atendidas, ¿no? Y cuando me dio otra vez el abrazo, el cariño, me dice, bueno, te opero, como siempre, doctor, sí, como no, con buenas condiciones, sí. La primera operación, ¡tac!, en la cabeza. Digo, ¿por qué, doctor? ¿En el cerebro? Sí. Digo, si no hay trasplante de cerebro de mosquito, ¿no? Entonces me dice, estás con las neuronas, falta de energía vital. Bien. Al corazón. ¿Y ahora qué le digo yo? ¿El corazón qué? Estás con isquemia. Porque las personas que tienen tanta emotividad como tú maltratan su corazón. Y el estómago. ¿Y ahora qué pasa con el estómago? Estuviste mucho tiempo en tensión y tienes una deformación en la cámara gástrica. Digo, ¿y también va a ir más abajo? Sí, señor, más abajo. Y me operó otra vez de la próstata. Y ahora date vuelta. Me doy vuelta y otra vez. La columna. Tanto cargar libros, cargar valijas, maletas y entonces me cortó otra vez del prepucio sacro. Cuando yo quise ponerme la camisa adentro del pantalón, no tenía condiciones. Entonces me pregunta, ¿qué estás tomando? Nada. ¿Cómo no estás tomando nada? ¿Ningún remedio? Digo, no, doctor. Pobrecito. No está tomando ningún remedio. Me estaba cargando. El espíritu. Era una falta de respeto hacia mí. Entonces me dice, bueno, vamos a pedirle a Jesús, que es el médico de todos nosotros, que te dé un remedio. Entonces, siempre hay que llevar una botella de agua con el nombre puesto, que se deja destapada en una mesa, y los espíritus fructifican esa agua. Entonces dice, traigan el agua de Juan. La puso ahí, y él se puso en oración. Señor, nuestro querido compañero que trabaja tanto por tu causa, no tiene un pobre remedio, y está necesitando. Dale un remedio, Señor. Bueno, él empieza a hablar y yo, ¡guau! Entonces me dice, hace así, abre los ojos. Y abro los ojos, ¿no? En medio de las lágrimas, hace así. Acá, en la palma de él, había aparecido un comprimido de este tamaño. Delante de todo el mundo, no es que lo sacó del bolsillo, materializó un comprimido. Lo puso dentro del agua y me dijo, toma esto. Y esto te va a hacer bien. Ahora, mis amigos, es difícil decir por qué pasan estas cosas o por qué tanta cuidado hacia mi persona cuando otros ni siquiera pueden llegar a él, ni siquiera lo conocen y tanta gente se muere y por qué yo todavía persisto. Según el informe que uno tiene
teniendo en cuenta lo que dice Jesús, que a cada cual le será dado según sus obras, se supone que debo tener algún mérito de utilidad para que ellos me auxilien de esa manera. Porque no encuentro en toda la trayectoria de mi vida que estoy en el movimiento espírita, que son más de 55 años, nada que me dijera que hay privilegios. La divinidad no tiene privilegio con nadie. Es verdad, yo he entregado mi vida a la doctrina espírita y estoy convencido de que tenemos que trabajar. Y si trabajamos por amor, es mucho más importante todavía. Si eso es lo que sirvió para que ellos, hasta el día de hoy, rectifiquen mi organización física, bueno, cada vez tengo más compromiso para con ellos. Cada vez que pienso en que estoy cansado, tengo 75 años, quiero dejar de trabajar, pero es apenas un pensamiento, porque no encuentro cómo concretarlo, porque los compromisos siguen viniendo y cada vez se hacen mayores. Solamente les puedo decir esto: mi gratitud a Dios, a Jesús y a los espíritus no tiene límites. Pero soy el único cancerígeno o canceroso que no tengo sufrimientos físicos, que no tengo dolores, que cuando el cáncer se delata, mi estado anímico decae, pero a los 5 días, como ustedes me ven ahora, estoy bien, trabajando, movilizándome, haciendo todo lo que tengo que hacer, emprendiendo viajes larguísimos. ¿Y qué me queda por hacer? Trabajar, trabajar y agradecer. Y hablando de agradecer, muchas gracias a ustedes que me prestaron